Y hay quienes durante las últimas horas, Daniel, han insistido en que no es necesario un, eh, un préstamo del Fondo Monetario Internacional, este préstamo extendido, que es una de las modalidades más usadas, por cierto, por el fondo para ayudar a las economías con problemas estructurales. ¿Es cierto, según tu criterio, no es cierto que hay una salida alterna a acudir al Fondo Monetario Internacional, Daniel? Mira, Randy, un problema que está sucediendo en Costa Rica es que Costa Rica no tiene dinero. Y en estos momentos lo que usted, para resolver ese problema, es buscar dinero. El primero que entra en la lista es el Fondo Monetario Internacional, que te va a poder girar en un fondo extendido o el EFF, ¿no? Extended Fund Facility, y que te puede permitir fondearte a una tasa de interés bastante baja. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno no quisiera ir al fondo, habría que ir a buscar otras alternativas como Banco Mundial, el BCE, podría estar buscando la CAF, que es el Banco Latinoamericano, o bien puede pedirle un préstamo también a un país, ¿no? Porque no todo el mundo pide préstamos a multilaterales. Hay gente que pide préstamos a Rusia, a India, China, etcétera. Y también hay otra posibilidad que es buscar el financiamiento a través de eurobonos. Solamente que estos últimos son mucho más caros. En el caso de los países tienes un problema geopolítico, mientras que en el tema de los multilaterales, al final lo que puedes estar buscando o consiguiendo, mejor dicho, son algún tipo de negociaciones, no solamente financieras, sino desde el punto de vista estructural. Entonces, tienes un abanico de posibilidades, pero al final todas convergen, Randall, de que necesitas dinero y a corto plazo, que es lo que no tienes hoy en día con tu recaudación en la tributación costarricense. Claro, Jorge, de hecho el papel del Fondo Monetario Internacional es muy interesante. Yo hace algunos días hacía un video explicativo respecto a este tema, porque surge justamente en el último año de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países que tienen problemas en la balanza de pagos. Pero después de 1976 deja de concentrarse, digamos, en los países que le deben a otro para ser el apagador de incendios en los países que tienen problemas estructurales. Y es por eso yo vacilaba de que el Fondo Monetario Internacional parece una asociación solidarista. Es decir, vos pagas cuotas, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, usted puede pedir préstamos sin condición sobre las cuotas que usted giró, pero si quiere más, como el tema del préstamo extendido, que da 4.35 veces más, digamos, de lo que uno ahorró, sí tiene que ir cumpliendo algunas condiciones para que yo le preste. Y esto lo hace muy diferente a otros organismos multilaterales y también a otros países a los que les podemos pedir sin que nos pongan condiciones. Es decir, tenemos que cumplir como una obligación, Jorge, esas condiciones para que empiecen a darnos desembolsos. Sí o sí, y esa una de las cosas que más se han criticado en todo este asunto que se ha dado con respecto al préstamo con el fondo. Nosotros no vamos a ir a negociar, y eso sí tiene que quedar muy claro. Esto es como si Costa Rica o como uno de nosotros fuera a un banco a pedir un crédito. Usted va, le dice al banco cuánto es lo que usted necesita y el banco usted le va a dar una lista de requisitos que usted tiene que cumplir para optar por ese crédito. Entonces, que me digan a mí el día de hoy que hay una propuesta y con esa propuesta vamos a ir a negociar es mentira. Nosotros vamos a ir a pedir plata prestada y en este caso el Fondo Monetario Internacional nos va a decir qué es lo que debemos de darle a cambio. Entonces, para empezar, estamos definiendo esa figura. No hay negociación, Randa. Lo que hay es ir a pedir un crédito, es ir a pedir prestado, ¿verdad? Como decimos los ticos, y hay una lista de requisitos que vamos a tener que cumplir sí o sí. Entonces, lo que viene o el tema que hemos estado hablando en los últimos días de la propuesta no deja de ser nada más una carta de buenas intenciones. El fondo decidirá si aplica alguna o varias de las que Costa Rica está poniendo en la mesa de negociación, ¿verdad? Pero el fondo es el que le va a decir a Costa Rica, no, yo necesito que usted haga esto, esto, esto y esto si usted quiere la plata. Usted decide si la toma o no. Claro, de hecho, yo entrevisté al ministro de Hacienda el viernes en la mañana y le planteaba a don Elian y le decía, vea, don Elian, es que nosotros tenemos que ir a cumplir las exigencias del fondo. Y entonces me decía, no, Randall, yo me niego a verme
como un ministro que solo tenga que ir a firmar lo que el Fondo Monetario Internacional pide. Y yo le dije, vea, no es que yo esté demeritando su puesto. Lo que pasa es que, digo, cuando yo voy al banco y me dan un préstamo y me sacan ese montón de copias para firmar, ¿verdad? No es que yo digo, no, no, suave, 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 suave. Y agarro una de las copias y digo, no, no, bájeme ese interés porque si no, no le firmo. Lo que me van a decir, y vayas entonces, en el sentido, Jorge, de que sí es un proceso en el que hay que ubicarse, digamos, el Fondo Monetario Internacional no le necesita prestar a Costa Rica. Nosotros necesitamos que nos preste, Jorge, para sobrepasar este impasse, pero creo que la clave está en que el FMI nos va a pedir cambios estructurales que no estamos haciendo. Completamente de acuerdo, y son cambios que no son de ahora, son cambios que tenían que haberse dado hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, muchos de nosotros, los que estamos en este rol de finanzas y economía todos los días, siempre mantuvimos que el fondo, por ejemplo, nos va a pedir un aumento en el IVA, que era lo más lógico, y inclusive se hablaba de que un aumento del 13 a un 15%, ¿verdad? Pero también hay una reducción del Estado costarricense que debió haberse dado hace 10, 15 años atrás y que al día de hoy no se ha dado. También cambios en la forma de manejar las finanzas del Estado. O sea, en estos momentos, la prioridad número uno es hacer una reforma tributaria, fortaleciendo al Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para combatir la evasión fiscal, que es uno o el mayor problema que tenemos en este momento y que también lo va a pedir el fondo. Porque ¿qué gana Costa Rica? ¿Qué gana el gobierno en este momento con pedir más impuestos, si sabemos que entre más impuestos hay en Costa Rica, mayor es la evasión fiscal? Entonces, el hueco sigue abierto. Tenemos que cerrar ese hueco. ¿Para qué? Para empezar a crear riquezas, que el ingreso que tiene Costa Rica en estos momentos sea un ingreso sano y sea un ingreso que podamos utilizar, no que se vaya en ilusión fiscal y evasión fiscal. Entonces, son ese tipo de reformas las que va a pedir el Fondo Monetario, y es sí o sí que tenemos que hacerlo. Sí, de hecho, Daniel, a mí me llamó mucho la atención. Yo supongo que ustedes han leído varias veces la propuesta que hace el gobierno de la República. Y una de las cosas que me hace gracia es que cuando tienen que detallar las medidas de ingreso, es decir, los impuestos, son súper concretos, ¿verdad? Y súper detallistas. Pero cuando vamos al tema del gasto, desapareció, digamos, esa concreción. Y no solo desaparece, sino que desaparece aún más cuando hablamos de evasión y de elusión. Yo quiero recordarle a la audiencia los 4 puntos que plantea el gobierno, porque sí plantea algo para luchar contra la evasión y contra la elusión. Pero ojo la generalidad, lo he repetido varias veces durante las últimas horas, podría ser un poco más abstracto que un libro de Paulo Coelho, por ejemplo, porque realmente los 4 puntos, digo, son muy generales. El primero dice, 2 grandes proyectos de fortalecimiento institucional en marcha, fundamentales para la efectividad del control tributario y aduanero, el proyecto Hacienda Digital y el proyecto de fortalecimiento de la gestión del talento humano y la rendición de cuentas en el área de ingresos. Esa es una opción o una medida. La otra medida es un programa de asistencia técnica internacional donde le pediremos ayuda al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en gestión de inteligencia y riesgo. La tercera, y esto tal vez yo me haya puesto muy quisquilloso, pero esta me parece muy, muy relevante porque no dice absolutamente nada. Dice así, aplicación del sistema determinativo sancionador en sede administrativa y judicial. Y dice, en coordinación con los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, para que los actos que inician en administración tributaria del Ministerio de Hacienda y que de acuerdo con las normas y principios constitucionales correspondientes deben conducirse por un proceso que incluye etapas de revocatoria y apelación en diferentes instancias, concluyan con la determinación y recuperación de los impuestos evadidos o morosos y con la sanción aplicada a los incumplidores. O sea, es decir, vamos a llevar los casos que ojalá terminen condenados. Y una cosa que dice nueva ley de aduanas, y me disculpo con la audiencia si se oyen los perros al fondo, pero como lo habrán notado, estoy grabando el programa en mi casa. Entonces, Daniel, ahí hay 4 medidas contra la evasión, pero son súper generales. Y la tercera, discúlpame lo que dices, vamos a llevar a juicio para que salgan condenados. Yo no puedo obligar a los jueces a eso. Mira, Randall, yo te voy a decir, de todas esas, no haces una. Si tú hubieses puesto una sola y tengo que ser
Claro, cuando el señor Rodrigo Chávez agarró el toro por los cachos, cuando entró, él dijo que él necesitaba fortalecer el sistema de Hacienda bajo un sistema robusto, como yo llamo muy coloquialmente, fortalecer el Excel que tienen ahora, ¿no? Créeme que si hubiesen ahorrado esos 4 puntos, ponen que van a fortalecer el sistema de Hacienda, porque hoy en día todos los inspectores, incluso el Ministerio de Hacienda, lo que más es una guerra con una pistolita de agua. Lamentablemente es así, Randa, y a todos los que nos están escuchando. El tema de la evasión y la ilusión no es nuevo, tampoco es algo que solamente es en Costa Rica, pero también para poder llegar a tener un proceso que pueda fiscalizar, que pueda monitorear, que pueda detectar, también tenemos que fortalecer al Ministerio de Hacienda con un sistema bastante robusto, como existe en Estados Unidos, como existe en Canadá, como existe en otros lugares del mundo, que incluso cuando llega el mes de diciembre, te llega un correo electrónico, Randall, y sencillamente te dice, Randall Rivera, total a pagar tanto, y simplemente das clic y pagas, así de sencillo. Claro. O Daniel Suchar, esto es lo que debe pagar, haces clic y paga. Eso es lo que sucede en esos países donde no hay un tema que está basado en Excel o sistemas bastante rudimentarios como los que hoy tenemos en el tema de Hacienda. Y sí, el caso de los, digamos, de los impuestos, como lo mencionaste antes, están súper detallados. Y el tema del gasto es el que me preocupa porque la mayoría de las propuestas del gasto, te las voy a leer. Aplicar la regla fiscal, eso no tiene nada que ver con la propuesta. Eso y además Yala, okay. Ya estaba antes. Voy. Hay que, en la reforma de empleo público, la reforma del Estado, ambas están durmiendo en la misma cama los sueños de los justos hace años. O sea, lo que te quiero decir es que tú me digas, te voy a decir lo que me pareció nuevo. La movilidad laboral voluntaria de 7,000 personas, bueno, que se calcula 7,000 personas, que personalmente te cuento que yo no veo que ninguna persona del reino del sector público se va a ir menos con un ambiente de 24,4% de desempleo, o sea, menos que el paquete de salida sea demasiado jugoso. Y por otro lado, me llamó la atención que hayan incluido en la venta de activos ventas de terrenos. Sí, yo espero que los terrenos sean terrenos fértiles que le puedan sacar algo, ¿no? O sea, que no sea un terreno rocoso que sencillamente no sea para nada y no le pueda ganar nada. Habían hablado de VIX, habían hablado de Fanal, que en realidad no es más saludo a la bandera que otra cosa. O sea, no vas a sacar tanto petróleo en esas dos ventas. Entonces, en el tema del gasto, Randall, incluso por lo que dijimos de la evasión, lo veo muy ralito, se dice aquí en Costa Rica, muy frágil en esa parte. Sí, tiene mucha agua, pero de hecho, Jorge, yo entiendo, de hecho la Contraloría lo ha señalado una y otra vez, que estamos en pañales en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Yo tampoco quiero que esto sirva para que la gente que nos escucha diga, ahí está, no le pidamos plata al fondo, simplemente cobremos todos los impuestos que se pueda cobrar. Es un proceso muy lento, para el que lamentablemente no estamos listos, que no podría ser la justificación ahora para empezar a cobrar mañana todos los impuestos evadidos y eludidos, Jorge. Es cierto, es un proceso que no es rápido, pero se tiene que dar sí o sí ya. Y es una iniciativa que debe ser tomada por la Asamblea Legislativa en un proyecto de ley. Yo considero que ya es tiempo de que la evasión fiscal sea un delito penal y que se castigue en vía penal. En estos momentos, ¿qué pasa? Si yo evado impuestos, me voy a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Me van a cerrar el negocio unos cuantos días, me van a poner unos sellos nada más, y la deuda, puedo llegar a un arreglo pago con tributación directa o puedo dejarla prescribir a los 4 años. Entonces tengo un montón de herramientas que ya tengo que, contables, ¿verdad? Que tengo que eliminar y llevar esto ya a otro tipo de instancias. ¿Por qué? Porque como lo dije en mi participación anterior, Costa Rica es un cántaro, ¿verdad? Que estamos llenando de agua, pero yo le echo agua, que son la parte de mis impuestos, y se está yendo por un huequito y no hemos cerrado ese huequito.
Entonces, hasta que no demos ese primer paso, no podemos hacer otro tipo de reformas que necesita Costa Rica en términos tributarios. Si te doy un ejemplo, en estos momentos tenemos 105 impuestos para 5 millones de personas. Son demasiados impuestos. En este momento lo que necesitamos es que haya una reactivación económica del sector privado, ¿verdad? Para que podamos hacer la migración de la gente que va a salir por una reforma que se tiene que dar del sector público. Porque no vamos a sacar gente del sector público en este momento para que el índice que tenemos de desempleo se vaya a más de un 40%, por ejemplo. Entonces, son medidas que vienen paralelas, pero tenés que ponerle ya un alto a tu mayor problema, que es la evasión.